Nos vamos con él. Bienvenido, David, bienvenido a ANFRA 2021 y gracias por la participación. Buenas tardes, Néstor, también al amigo Miguel Ángel. Como siempre, estamos acá para colaborar con ustedes en lo que es el análisis de la realidad peruana en estos momentos que estamos viviendo, de crisis institucional, pero que tiene una salida definitivamente en favor de la democracia. Correcto, correcto. Miguel Ángel está por Trujillo en labores académicas, así que lo estamos extrañando, pero ahí seguimos para adelante, al pie del cañón, David. Varias lecturas. Primero, que ha juramentado el reemplazo de Arce, del miembro pleno renunciado, se alejó, toda una serie de hechos, al parecer también inconstitucionales. Quisiéramos una primera lectura de eso, a propósito de un comentario que ha hecho en horas de la mañana a un medio local la ex congresista fujimorista Rosa María Bartra, que además es abogada también. Y no sé si sea constitucionalista, pero ella ha hecho un comentario, David, que nos gustaría que hagas el análisis respectivo. Que lo que ha hecho Arce es inconstitucional, lo que ha hecho el presidente Salas es inconstitucional, lo que está haciendo Keiko Fujimori es inconstitucional al solicitar la participación del presidente Sagasti en una auditoría internacional. ¿Cuál es el argumento en los tres escenarios? La independencia que tiene de la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y que en el caso de Sagasti, David, si el presidente Francisco Sagasti del gobierno transitorio acepta el pedido que haría, pues hasta ahora no hemos confirmado si ya lo entregaron, el Palacio de Gobierno, como había anunciado la candidata el día sábado, que si eso haría, crearía de inmediato la figura de la vacancia presidencial. Entonces, en ese estado de cosas, y mientras el Jurado Nacional de Elecciones continúa ya con la proclamación a través de los jurados electorales especiales, ¿cuál es el panorama que tenemos para nuestros televidentes que están siguiendo este tema? ¿Cuál es el panorama de los próximos días con todo este escenario, con esta opinión de Rosa María Bartra, David? Bueno, de un momento a otro, todo el mundo hace interpretación constitucional, y eso es bueno porque por lo menos se lee la Constitución. Si nosotros analizamos el artículo 38 de la Constitución fujimorista, vamos a encontrar de que toda persona debe respetar, conocer y hacer cumplir la Constitución. Eso nos lleva a la situación general de que todos los peruanos deberíamos conocer la Constitución. Lamentablemente esto no es así. Si nosotros hacemos un análisis más real, vamos a encontrar que la mayoría de la población con las justas tiene para comprar un periódico de 50 centavos y poder informarse de lo poco que le da la prensa, sobre todo que constituye un monopolio y que en momentos como los que hemos pasado han optado por las fuerzas retrógradas y por aquellos que quieren mantener el status quo. Entonces, ahora vemos cierto viraje, un ligero viraje en el sentido de que frente a la propuesta de Keiko Fujimori, donde no hay ninguna prueba, pues viran hacia la derecha más bruta y achorada, representada por Renovación Nacional, ¿no? Que también plantea un tema de violencia y de discriminación con mucho más puntualidad, porque para nadie es un secreto que aparecen ahora una especie de militantes con sus banderas que salen por la calle diciendo que todos son terrucos, o sea, los únicos que son demócratas son ellos. Entonces se viene otro escenario político diferente al que teníamos hasta hace poco, ¿no? Ya con esta salida que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones, de todas maneras,
Pedro Castillo va a ser reconocido o proclamado en este caso como presidente democrático del Perú por más de 40.000 votos. Pero el escenario que viene es el que está preparando la derecha bruta y achorada. Es decir, de jugarle, dejarlo en outside, dejarlo en la ilegitimidad. Porque este es un proceso de legitimación, ¿no? Entonces, en ese escenario, en ese contexto en el que estamos viendo que las fuerzas retrógradas dejan a Keiko Fujimori porque ya no les sirve y comienzan a virar hacia un escenario mucho más radical, donde van a defender su modelo con uñas y dientes, con todo. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es perder el poder. Entonces quieren encajonar a Pedro Castillo para que no se salga del modelo, ¿no? Mira, y esto es algo controversial, ¿por qué? Porque hasta la misma Ibárcena, la presidenta de la Comisión Económica para América Latina, desde el 2020, desde que se gestó la pandemia, ha señalado puntualmente de que los estados tienen que regresar a lo que se denomina el estado de bienestar, es decir, a que el estado asuma el control de las principales actividades del desarrollo social, vale decir, educación y salud, ¿no? Necesariamente, ¿por qué? Porque los grupos de poder económico no les interesa eso. A ellos solamente les interesa mantener su rentabilidad. Es en ese contexto que vemos estas interpretaciones un poco legalistas, más que constitucionalistas, legalistas. Resulta que todos pueden hacer interpretación constitucional y todos dan su opinión de acuerdo a lo que interpretan. Pero el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Por eso es que ellos, el Congreso actual, está empeñado en designar a los 6 miembros del Tribunal Constitucional para garantizar que lo que vayan a hacer los que vienen esté cubierto por la mayoría del Tribunal Constitucional nuevo, ¿no? Cuando lo ideal hubiera sido, o debe ser, que es el nuevo Congreso el que un proceso medianamente de duración, porque no es de la noche a la mañana, es todo un proceso de maduración, donde tiene que haber una evaluación exhaustiva, porque a final de cuentas la importancia que tiene el Tribunal Constitucional es de enmendarle la plana a los poderes públicos cuando se salen de la Constitución. Entonces ese es el escenario en el cual Rosa Barda, el mismo doctor García Toma, que la semana pasada estuvo en tu programa, él agarra y dice, no, que el principio de la ley del procedimiento administrativo general, la 27440, este principio de veracidad, pero a mí me llama la atención, esta es una falacia académica, ¿no? Donde dice que alguien que tiene un renombre, porque lo dice, tiene que ser verdad, y no es así. Hay lo que se denomina la interpretación sistémica, es decir, que uno no puede agarrar una norma al azar y decir, esto es, ¿no? Sino que tiene que ver concadenado cómo aplican los principios, porque él está hablando de principios. Porque en derecho constitucional hay normas, principios y normas, reglas. Las normas, reglas son las que señalan, determinan algo, como por ejemplo, que el presidente de la República al término de su mandato convoca elecciones, ¿no? Tiene que convocar, como se ha hecho, ¿no? Y que el Jurado Nacional de Elecciones es el único que puede proclamar después de las elecciones al electo. Eso se ha hecho. ¿Qué ha pasado en el Jurado Nacional de Elecciones? Que la trampa del fujimorismo ha sido querer dejar en outside al Jurado Nacional de Elecciones, haciendo renunciar a su representante que estaba ahí para dejarlo sin quórum, ¿no? ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público? En aplicación de los principios de impulso de oficio, de legalidad, que también son principios que no los ha mencionado el doctor García Toma, que se toman en cuenta para resolver estos tipos de problemas. O sea, no es una cosa al azar esto. Tiene que buscarse una salida porque no hay una norma exacta. Una constitución no puede tener todas las alternativas que se den en la realidad, eso es imposible, porque la norma no es una plantilla que se aplica a la realidad, es la realidad la que determina cómo se debe aplicar la norma, y por eso es que hay la interpretación constitucional. Y en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral es el único que puede hacer interpretación, tomando en cuenta los precedentes, tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional. Y eso es lo que ha hecho en relación a los plazos, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué cosa se ha hecho?
se ha suspendido al renunciante y se ha solicitado al Ministerio Público que acredite el segundo para seguir funcionando. ¿Por qué? Porque la tarea del Jurado Nacional de Elecciones es proclamar al ganador. Y en ese sentido, no hay nada contra eso. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones está resolviendo que todas esas impugnaciones no tienen pruebas. No se puede terminar una nulidad de elecciones sin pruebas. Y por último, ya señala la nueva Constitución en los casos específicos que se puede declarar la nulidad de elecciones. Ahora salen con la cantaleta del tema de la auditoría de la OEA, pero la OEA está acá, todavía no se ha ido. Y la OEA ya informó que todo está correcto, y no solamente la OEA, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, todos los países que son los que dominan en el mundo han dicho que esto ha sido correcto. Entonces, ¿quiénes son los que están asusando? ¿Quiénes son los que están buscando la violencia política? ¿Y quiénes son los que quieren seguir discriminando al país? Y esto tiene razones históricas, Néstor. Si tú te pones a pensar y analizas la documentación, 10 años antes, 10 años antes de 1821, estoy hablando 10 años antes, en el Perú se hizo un censo. Y entre el censo, solamente el 6% eran criollos y blancos. Y la mayoría eran indios. Y entonces, cuando se da la primera constitución con el Congreso Constituyente de 1822, a partir de 1823 la primera constitución dice, y las tres siguientes dicen de que son ciudadanos aquellos que saben leer y escribir, que tienen propiedades y no tienen relación de dependencia. En nuestras palabras, solamente los criollos. Y hasta 1955 las mujeres no tuvieron tampoco ciudadanía porque no podían votar. Odría tuvo que dar una ley para que las mujeres voten. Y hasta 1978 los analfabetos no podían votar, la mayoría de ellos de la parte andina. O sea, a lo largo de toda la República siempre ha habido una discriminación del punto de vista de género, del punto de vista del racismo. Y ahora, donde la mayoría de la población ha dicho no, basta, hay que hacer cambios, y la mayoría de la población son los votos de provincias, sobre todo del mundo andino, emergen estos herederos de la oligarquía de aquel entonces a decir, no, ¿por qué va a ser eso así? No quieren perder el poder político. Entonces se dan todas estas cosas. Nosotros no podemos analizar el tema constitucional a margen de la política. Por algo se llama Constitución Política del Perú. Y entonces, a 200 años de refundación o de fundación de la República, estamos con los mismos problemas de que cuando empezamos, pero con la diferencia de que ahora sí la mayoría está pidiendo cambio y quiere realmente un cambio en el país. Pero eso no significa que sea comunismo, socialismo ni chavismo, simplemente es democracia. Entonces, los argumentos de la derecha bruta de Chorón se están agotando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Llaman al golpe, buscan dejarlo en Ausaya a Pedro Castillo para poner ahí al vicealmirante que está ahora de congresista y que probablemente después de Vizcarra ha sido el más votado. O sea, quieren crear un espacio, delegitimar a Pedro para crear un espacio en el cual ellos aseguren sus privilegios económicos, ¿no? Y eso es justamente lo que está pasando. A propósito, la semana pasada salió una sentencia en primera instancia, después de 8 años, donde están declarando nula la venta del grupo que compró el Grupo Comercio, las acciones de Pensa, con la cual ellos tienen el 80% de la población. Sí, ¿te das cuenta? Pero nos estamos saliendo, permíteme, David, nos estamos saliendo de lo más importante que es el tema de los diarios. También ya lo hemos dado a conocer y nos parece una buena decisión. Pero en el tema electoral, ¿qué es lo que está relacionado? Mi visión es de que el jurado electoral va a proclamar a Pedro Castillo. Ya se le acabó el argumento del fraude. Entonces, ¿qué queda ahora? Sí. Dejarlo en outside, ¿no? Preparar su salida lo más rápido, boicotear su gobierno. Eso es lo que está quedando. Y para eso se está preparando ahora la derecha. Entonces, seamos claros. Eso de las malas interpretaciones, simplemente lo que buscan es de legitimar el reconocimiento de Pedro Castillo.
No podemos caer en esa falacia. Como te repito, cualquiera hace interpretación, ¿no? Pero la interpretación que corresponde al tema electoral lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. La interpretación máxima de la Constitución lo hace el Tribunal Constitucional. Lo demás, todos podemos opinar, todos somos opinólogos. Si me permites, a eso quiero llegar. El Jurado Nacional de Elecciones está con las juntas, los jurados electorales especiales, ya está en la etapa de proclamación por cada una de las Resuelve la segunda instancia. En segunda instancia resuelve y ahí muere todo. Claro, la pregunta es esa, puntual, porque esto nos lo están diciendo en el interno nuestros televidentes. ¿Cuánto tiempo falta para que los jurados electorales especiales, como el de ayer de Lima 2, de Jesús María, Breña y Lima, dieron a conocer cuánto tiempo en espacio falta para que el Jurado Nacional de Elección, con 4 miembros, proclame al presidente de la República? Yo pienso de que en la próxima semana debe ya saberse la proclamación del presidente, porque están trabajando a fondo. El tema está en que justamente han alargado el plazo profesamente para que el proceso de transferencia no se dé de una forma regular, ¿no? Eso es lo que están buscando. O sea, como te decía, lo que buscan es ponerle en outside a Pedro Castillo. Lo quieren poner en outside. Entonces, quieren dejarlo que arranque mal para después caerle encima y sacarlo. O sea, ya hay una estrategia acá ya de querer no reconocer en la práctica la elección de Pedro Castillo, deslegitimarlo, por más que el jurado electoral determine que democráticamente ha sido elegido por los votos, lo que quieren es dejarlo deslegitimado. Pero ese es en Lima. Mira, este viernes ha habido marchas, o este sábado, perdón, ha habido marchas en todo el país en apoyo a Pedro Castillo, en todo el país. Entonces quiere decir que la mayoría del país está a favor de las elecciones, porque el fraude en un momento se ha determinado. Lo otro, lo del chavismo, el socialismo, el comunismo, eso es interpretación, comentarios. Si todavía el hombre ni se sienta y ya le estamos poniendo todos los saberes que debe resolver. No, el hombre lo que está haciendo ahora es haciendo su evaluación y saber cuál va a ser los primeros días, cómo va a comenzar a resolver los problemas. Pero si lo están petardeando y tratando de dejarlo sin espacio para que él dé a conocer con quién va a trabajar y qué cosa es lo que va a plantear a nivel económico, que a mi entender deben ser las recomendaciones de la CEPAL. La población tiene que conocer efectivamente qué es lo que va a venir. En Lima yo creo que va a tener una animadversión porque lamentablemente Lima siempre ha tenido ese papel tradicional conservador, ¿no? Desde la época de la colonia. Y hasta ahora no sale de eso. Y entonces, pero si tú te vas a los demás países, a los demás territorios del país, te vas a dar cuenta que la situación es totalmente diferente. Entonces, Lima no es el Perú. Los dos países. Estamos en dos realidades. Hemos tenido en la mañana, David, y el comentario, producción está en ese trabajo, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha tenido palabras puntuales con respecto a que ya vamos a, digamos, a interpretar lo que ha dicho el presidente, porque queremos ponerlo textual para el análisis. Pero lo que ha dicho, en todo caso, es que ya la campaña electoral terminó y que deje trabajar al Jurado Nacional de Elecciones en lo que le resta del trabajo de jurados electorales para la proclamación 8 de julio puramente el nuevo gobernante del país. Eso es sumamente importante. Estamos pidiendo a producción que nos ayude en estas palabras, porque eso también, creo, David, le da tranquilidad a la población. Y baja la tensión
de estos grupos fascistas que están apareciendo y que han atacado ayer en la noche. Tenemos también un video, si no podemos colocarlo el día de hoy, lo vamos a tener el día de mañana, de un grupo con todas las características de nuestra época universitaria, David, de los grupos fascistas que aparecieron y que Roberto Rodríguez Rabanal ha hecho una referencia del fascismo en nuestro país desde la época de Sánchez Cerro. Pero esa es la situación. La situación es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en el tema ya de resultados, David, está señalando que los dejen trabajar, que dejen cumplir con lo que está ocurriendo en los pruebas electorales especiales que están en la etapa final de proclamación de resultados de segunda vuelta, David. Comentario. Bueno, yo creo que la institucionalidad tiene que salir adelante. O sea, si queremos aprender a vivir en democracia, la institucionalidad tiene que salir adelante. Pero lo malo de todo esto es de que la corrupción está en todos lados también. Yo creo de que la principal labor del nuevo gobernante va a ser la lucha contra la corrupción, cayendo quien caiga, porque como hemos visto, en todas partes está metido. No es casual de que de la cárcel del centro naval hayan salido pues conversaciones telefónicas, ¿no? No es casual que los cuellos blancos estén vinculados a determinadas instituciones del poder. No es casual que los medios de comunicación hagan apología de un fraude eleccionario que nunca existió. Nada de eso es casual. Todo tiene su razón. Y el fondo de todo esto, y lo sigo insistiendo así con todas sus letras, es la aversión que tienen a la población del Perú, la discriminación que tienen para la mayoría del Perú, para los pueblos más recónditos donde Pedro Castillo ha ganado abrumadoramente, porque ellos están exigiendo un cambio y el político tiene que saber leer esa realidad. Tiene que saber leer de que si no hay cambios, va a haber problemas en nuestro país. En el informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, hay una frase en su informe final que me llamó mucho la atención. Y decía lo siguiente, que el pueblo peruano tiene que tener memoria histórica, tiene que saber qué cosa es lo que ha pasado en nuestro país, porque si no es así, estamos condenados a repetir la historia. Y entonces, si no queremos repetir la historia, tengamos memoria histórica y veamos qué fue el fujimorismo en el país, qué fue la alianza afrofujimorista en el país y qué es lo que están haciendo ahora los grupos de derecha para torcer la voluntad popular. Yo creo que eso es muy importante. Y como también es muy importante, y por eso mencionaba, que ese monopolio de los medios de comunicación que ha servido a la derecha para ocasionar este tipo de cosas, pues se vaya erradicando, ¿no? Ahora, yo pienso que va a apelar el comercio, pero esto va a ir a la Corte Interamericana, porque está claro, y en Estados Unidos, en España, los medios de comunicación no pueden tener más del 20% del control de los medios, y acá es el 80%, o sea que hay un monopolio, con una constitución del 93 que lo prohíbe. Entonces te das cuenta cómo se maneja el país, ¿no? Para los que pueden lo más ancho y para los demás todo lo más angosto. Eso es lo que hay que cambiar. Sí, eso son las debilidades de la Constitución. Correcto. Mi particular punto de vista es ir a una refundación de la República, con una nueva Constitución. Así. Sí, totalmente, totalmente, y en varios temas se necesitan cambios radicales y de inmediato. Empezando, como tú bien dices, con el tema de los medios y la Constitución en sí que necesita ser revisada. Porque la Constitución nació también en 1993 en un escenario fujimorista y sabemos